a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Les saluda su amiga y pastora, su servidora de siempre. Reciban en esta mañana un caluroso saludo de parte de sus pastores, quienes les extrañan. Y pues estamos deseosos, ¿verdad?, de volvernos a ver. Sabemos que estamos en unos tiempos un poco difíciles, ¿verdad? Y ya que por causa de los motivos nos vemos obligados, ¿verdad?, a hacer este corto video, trayéndole a usted una palabra en el día de hoy, pero sobre todas las cosas recordándole, ¿verdad?, que siempre están en nuestras oraciones. Les amamos en el amor de Dios. Reciban un saludo de su pastor, Abiel Burbato, de nuestra familia, de una servidora. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces, por ese motivo, ¿verdad?, sabemos que nuestra iglesia está cerrada temporalmente. La iglesia no se ha cerrado, solamente sus servicios han sido pospuestos, ¿verdad?, hasta nuevo aviso, ya que tenemos que tener la precaución necesaria por el bien de cada uno de nosotros. Amén. Pero en esta mañana queremos bendecir su vida con una palabra de parte del Señor, ¿verdad? Palabra que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para compartirle. Y vamos a orar y darle gracias en esta mañana, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esperamos que estén contentos y agradecidos en todo momento. Así que Dios los bendiga en esta mañana nuevamente, y vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor para que pueda ser esta palabra de bendición y edificación para su vida. Señor, le damos gracias en esta mañana por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de todos los tiempos, Señor, tú estás con nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de tus hijos, Señor, y que ellos puedan ser fortalecidos, Señor, ahí donde cada uno de ellos se encuentra. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, aumente la fe, Señor, aumente la fuerza, Señor, multiplique la fuerza, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda direccionar sus vidas, Señor, y pueda fortalecer su fe en esta hora. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como les decía, ¿verdad?, en esta mañana vamos a dar una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. Sabemos que como iglesia, ¿verdad?, pues les extrañamos, les amamos, pero también sabemos que el Señor siempre está hablando en nuestras vidas. El Espíritu de Dios siempre está con nosotros, y lo vamos a llevar al libro de Lamentaciones 5:21. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Gloria al Señor. A través de la Biblia, hermanos, de todos los tiempos, las cosas se repiten, ¿sí? Si podemos analizar la palabra del Señor, podemos ver que a través de todos los tiempos las cosas a veces se repiten, las historias se repiten, los tiempos se repiten, y la manera de cómo Dios habla también se repite. Podemos ver que Dios habla, que Dios advierte, que Dios llama, pero también podemos ver que el hombre no entiende. Y cuando digo hombre, no me refiero solo al hombre, sino a la humanidad en sí. Amén. Entonces podemos ver que a través de todos los tiempos Dios siempre ha estado hablando, Dios siempre ha estado advirtiendo, Dios siempre ha estado hablando a la humanidad, pero la mayoría de las veces no entendemos el mensaje que Dios nos está dando. En el libro de Hebreos capítulo 3, verso 15, dice la palabra del Señor que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y es porque a través de esa dureza de corazón, a través de esos corazones duros, a través de toda esa rebelión, a través de toda esa desobediencia hacia Dios, es que suceden todas estas cosas, ¿sí? No es que Dios desee el mal o desee Dios hacernos el mal, no. Dios permite que las cosas sucedan, mas Dios no quiere que estas cosas sucedan, pero muchas veces no es el deseo de Dios.
No es el deseo de Dios que vengan situaciones a nuestra vida, que vengan situaciones como las que estamos viviendo ahorita en este tiempo con ese virus, con esa pandemia, con todo eso que está viviendo el mundo. No es lo que Dios quiera, no es que Dios quiera, perdón, pero a veces Dios permite estas situaciones, permite estas plagas, permite estas pestes, permite estas cosas para poder hacernos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandase la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí la palabra del Señor dice que Dios a veces cierra el cielo para que no haya lluvia. Dios a veces manda la langosta que devore los campos, las siembras, para que no haya producto en la tierra. Dios a veces permite y envía pestilencia al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo comprenda. En el libro de Joel 2:25 también dice la escritura, y les restituiré los años que les comió la langosta, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En el libro de Isaías 24, capítulo 4 al 6, dice: se destruyó, cayó la tierra y enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó por los pecados de sus moradores, porque violaron mis leyes. Y hay muchas más escrituras, hermanos, donde nosotros podemos ver y leer la palabra del Señor, de cómo el Señor permite que estas situaciones lleguen al mundo, lleguen a la humanidad, lleguen al pueblo, no porque Dios lo desea, sino porque es la consecuencia de la maldad. Amén. También vemos en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 38 al 39. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. La escritura nos habla bien claro de que cada quien vivía como le daba la gana, hacía lo que quería. Y lo peor es que dice que no entendieron la manera como Dios les hablaba, no entendieron hasta que llegó el día del diluvio, hasta que llegó el día de la desgracia, hasta que llegó el día del problema, hasta que llegó el día en que necesitaron a Dios y Dios ya había cerrado la puerta, ¿sí? Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo la misma situación. Estamos viviendo la misma situación, los mismos tiempos, ¿sí? Los tiempos se repiten, Dios vuelve a hablar, Dios vuelve a advertir, pero el pueblo sigue sin entender, ¿sí? Y dice la escritura, ¿verdad? Que así serán los tiempos hasta la venida del Señor. Hoy en día la gente no entiende que a Dios también le duele la humanidad, a Dios también le duele la creación. Y Dios tiene que permitir situaciones, ¿para qué? Para que el hombre entienda que la manera como vive no es agradable hacia Dios, que la manera de lo que hace no es agradable hacia Dios. Tuvieron que venir estas situaciones, ¿para qué? Para que los bares se pudieran cerrar, para que los prostíbulos se pudieran cerrar. Tuvieron que pasar estas cosas para que la gente entienda que Dios a veces nos quiere en nuestro hogar. Dios quiere que atiendamos nuestra familia. Dios quiere que busquemos más de Él. Dios quiere que hagamos un lado todas las cosas que nos desvían de su presencia. Qué triste es ver hoy en día, ¿verdad? Que la mayoría de los ancianos se la pasaban en las maquinitas. Los niños de hoy en día ya ni siquiera tienen abuelos, porque ya los abuelos no existen, ¿sí? La mayoría de los abuelos también se la pasaba en las máquinas, también se la pasaba en los bares, también se la pasaba en el club. Pero son cosas que Dios permite para que el ser humano pueda voltear hacia arriba y comprender que apartados de Dios nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros no obedecemos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pudiendo ir a la iglesia y no lo quisimos hacer? ¿Cuántas veces pudimos hacer algo para Dios y no lo quisimos hacer? ¿Sí? Y así serán los días hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo no entiende
que lo que más debemos nosotros de cuidar es nuestra salvación. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 7:14, que si su pueblo se humilla, que si su pueblo ora, que si su pueblo que conoce su nombre busca al Señor, entonces Dios traerá un cambio. Hermanos, este es un tiempo donde nosotros no estamos de vacaciones. La iglesia no está de vacaciones. No es un tiempo para vacacionar. No es un tiempo para estar pasando horas y horas en el televisor, pasando horas y horas en el celular. Es un tiempo donde Dios llama a los hijos de Dios a humillarse. Porque la palabra dice que es a su pueblo al que Dios llama a humillarse. Es a su pueblo al que Dios llama a que oren. Es a su pueblo a que Dios llama a que le busquen. Y dice la palabra que si su pueblo se humilla, si su pueblo ora, si su pueblo se humilla delante de Dios, entonces Dios oirá la oración de su pueblo. Entonces Dios sanará nuestra tierra. Entonces Dios traerá la sanidad que estamos pidiendo. Cuando el pueblo de Dios se humille y cuando el pueblo de Dios le diga al Señor, perdóname porque realmente yo he sido egoísta. Perdóname, Señor, porque realmente yo no te he buscado como yo te debía de buscar. Perdóname, Señor, porque realmente yo no he entendido que tú me has estado hablando y yo no he hecho lo que tú has querido. Por eso el Señor nos manda y nos dice que nos vuelvamos de nuestro mal camino, que entendamos que nosotros tenemos que volvernos a Dios para que Dios se pueda volver a nosotros. El libro de Santiago 4:8 dice la palabra del Señor. Estoy tratando de ir un poco rápido, hermanos, por el tiempo. No sé trabajar delante de las cámaras, ¿verdad? Pero bueno, mi hijo me instó a hacer este trabajo y estoy aquí enfrente de este reto, ¿verdad? Que Dios me puso y pues dándole lo mejor al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Dice la Biblia en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo creo que en estos últimos tiempos lo que más hemos batallado como pueblo de Dios es con el doble ánimo, con el doble deseo, con esos días donde nos falla la fe, donde nos falta el aliento, donde buscamos dependencia de alguien. Pero hermano, yo le digo en esta hora que lo que más el Señor está buscando en este tiempo es que nosotros nos volvamos dependientes más de Él y no del hombre y no de las situaciones, aún del templo, porque como les he dicho todo el tiempo, este lugar es solamente un local. El templo del Señor somos cada uno de nosotros y yo creo que Dios está tratando de que nosotros entiendamos muchas cosas de muchas maneras diferentes. Pero aquí el Señor nos insta a nosotros dejar el doble ánimo, a nosotros dejar esos dobles pensamientos y caminar en un verdadero pensamiento y en un verdadero sentir. También la Escritura nos dice en el libro de Joel 2:12, amén, gloria a Dios. En el libro de Joel 2:12 y 13 nos dice la palabra, por esto pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Nuestro Dios es bueno. Si por algún momento pasa por tu mente pensar que Dios es injusto, que Dios es malo, yo te digo con la palabra que Dios es un Dios bueno. A Dios no le complace la maldad. Todo lo que vemos que está sucediendo, todas estas almas que están sufriendo, todos estos enfermos, cree que al Señor le duele. El Señor no se complace del castigo. El Señor no se complace de la maldad. Al Señor le duele que cada alma perezca. Al Señor le duele que cada persona esté fuera de su voluntad. Pero esto es para que el pueblo entienda que necesita voltearse y buscar el rostro del Señor. Amén. También el libro de Ezequiel, capítulo 18,
verso 32. Amén. Estoy tratando de ser lo más rápida posible, hermanos, porque realmente no sé manejar el tiempo, pero la palabra nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Nuevamente el Señor nos habla en su palabra que Él no desea el mal de nadie, que Él no desea que nadie perezca, que Él lo que quiere es que el pueblo entienda que necesitamos volvernos en un verdadero arrepentimiento, en una verdadera búsqueda de la presencia de Dios, que no es tiempo de nosotros pensar si debemos o si queremos. No es tiempo, hermano, de que le hagas caso a tus emociones. No es tiempo, hermano, de que le hagas caso a cómo te sientes. Es tiempo de que tú digas como el salmista: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese es lo que ha batallado la iglesia hoy en día, porque a la iglesia se le ha olvidado todos los beneficios que el Señor nos da cada día. A la iglesia se le ha olvidado todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, cómo el Señor nos ha sostenido. Y es tiempo de que le hables a tu alma, es tiempo de que trates con tu alma y que hagas a tu alma entender que tu alma tiene que bendecir al Señor en todo tiempo, que tu alma debe de ser agradecida, que tu alma debe de recordar que Él es el que sana tus dolencias, Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sacia de bien tu boca y te hace que te rejuvenezcas como el águila. Háblale a tu alma en esta mañana. Si te sientes mal, si te sientes triste, si sientes que has perdido la fe, si te sientes sin deseo de seguir adelante en este camino, háblale a tu alma y recuerda todos los beneficios que hay en alabar y bendecir el nombre del Señor. Poderoso Jesús, gracias te damos, Señor. ¿Qué es el deseo del Señor? Sanarnos. ¿Cuál es el deseo del Señor? Librarnos del mal. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? El Señor tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, porque el Señor nos ama y porque el Señor es bueno. Pero ¿qué es lo que Dios está tratando de que nosotros entiendamos? Que apartados de Él nosotros no vamos a poder hacer nada. Dice la palabra que en los tiempos antiguos también se vieron las pestes, también se vieron las plagas, también se vio todo esto. Esto no es nuevo, hermanos. Esto pasa de tiempo en tiempo porque Dios es un Dios que sigue hablando. Dios es un Dios que sigue dando oportunidades. Dios es un Dios que sigue teniendo misericordia. Pero esto no es nuevo, hermanos. Las plagas existen desde miles de años atrás. Las pestes existen desde miles de años atrás. Dice la palabra que en los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Egipto iba a ser golpeado con las plagas que el Señor estaba mandando, para que ellos entendieran que solo había un Dios verdadero, que solo había un Dios que estaba sobre ellos, que solamente había un Dios que era verdadero y que se llamaba Jehová, el gran yo soy. Dice la palabra que Faraón se rebelaba a este gran Dios. Faraón se rebelaba a la voluntad del Señor de dejar a su pueblo libre. Y dice la palabra del Señor que el Señor mandó plagas a Egipto, mandó plagas a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que comprendieran que solo era Dios verdadero. Pero ahí en el libro de Éxodos capítulo 12 dice la palabra de Dios que Dios mandó a su siervo Moisés, Dios mandó a su siervo Aarón para que hablaran al faraón y le dijeran: deja ir a mi pueblo, porque si tú no dejas ir a mi pueblo, el Señor nuestro Dios te herirá con pestes, te herirá con plagas, te herirá con úlceras. Y dice la palabra que Faraón endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo a adorar a Dios y no dejaba ir a los hijos de Dios a adorar a Dios. Pero dice la palabra que cuando esta peste, la peste de la mortandad, iba a venir, iba a ser la última plaga, pero cuando esta peste de mortandad iba a venir sobre la tierra de Egipto, dice la palabra que el Señor mandó a su siervo Moisés
y le dijo, háblale a la congregación, háblale a mis hijos y diles que se queden en casa y diles que se encierren. Pero antes de que se encierren, dijo, diles que tomen un cordero, diles que tomen un cordero y que vacíen su sangre y que esa sangre la tomen y la pongan en las puertas de su casa. Y después de que sellen la puerta con la sangre, ahí van y coman el cordero, cocínenlo bien cocido y cómanlo con panes sin levadura y hierbas amargas. Todo esto, hermanos, simbolizaba la muerte de Jesús en el madero. Todo esto simbolizaba el cordero perfecto, el pan de vida que es Jesús. Y dice la palabra que cuando en esos tiempos el espíritu de muerte iba a pasar sobre Egipto, iba a pasar sobre los moradores de la tierra, dice la palabra que donde estaba la sangre en los postes, que en la casa donde estaba la sangre en los postes, dice la palabra que la muerte pasó de largo, la muerte no entró porque la sangre le servía por señal. Hoy en día, hermanos, es lo mismo espiritualmente hablando. Hay mortandad en los aires, hay mortandad en los vientos, hay mortandad afuera, pero sabe una cosa, aquella casa, y estoy hablando de la persona y no del lugar físico, pero aquella casa donde está la sangre del cordero, aquella casa que ha sido comprada con la sangre del cordero, aquella vida donde se encuentra el sacrificio de Cristo en la cruz del madero, ahí no puede entrar la plaga, ahí no puede entrar la mortandad, porque el Señor lo dice en su palabra en el Salmo 91:10, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es palabra de Dios, hermanos, es promesa de Dios a todo aquel que ha recibido a Cristo, a todo aquel que vive para agradar al Señor. Esa es la mejor cobertura que nosotros podemos tener, es la mejor protección que nosotros podemos tener, porque la sangre de Cristo está sobre la iglesia. Amén, aleluya. La sangre de Cristo está sobre sus hijos. A través de todos los tiempos, hermanos, hemos visto cómo el enemigo trata de detener la iglesia de Cristo. A través de todos los tiempos hemos podido ver la persecución sobre los siervos de Dios, pero también a través de todos los tiempos hemos podido ver la mano poderosa del Señor. Yo soy, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, defendiendo a su pueblo, defendiendo a sus siervos, sacando adelante a la iglesia del Cordero. Aleluya. Porque a través de cada persecución, hermanos, a través de cada tribulación, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Amén. Poderoso Jesús. Por eso cuando el enemigo, cuando Satanás pensó que había vencido a Jesús en la cruz del Calvario, cuando Satanás pensó que había puesto a Jesús debajo de una piedra, porque dice la palabra que no lo enterraron, sino que lo metieron en una cueva. Antes los sepulcros eran como cuevas. Y dice la escritura que cuando mataron a Jesús, lo llevaron, lo pusieron en esa cueva y le pusieron una piedra. ¿Sí? El enemigo pensó que había destruido la iglesia de Cristo cuando destruyó el cuerpo de Jesús. Lo que el enemigo no sabía, hermano, lo que el enemigo no sabe es que a través de cada tormenta Dios nos da una victoria aún mayor. Dios nos da una victoria aún más grande. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo pensó que él había destruido a Jesús, y con eso iba a destruir la iglesia, y con eso iba a destruir los discípulos, y con eso iba a enterrar el evangelio de Cristo. Cuando el enemigo pensó que estaba enterrando el evangelio de Jesús, ¿qué fue lo que el Señor hizo a través del Espíritu Santo? Ni la piedra, hermano, ni el sepulcro, ni nada pudo detener la resurrección a través de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? El enemigo tuvo que salir avergonzado, porque ¿sabe qué? Cada vez que él quiera enterrar la iglesia de Cristo, el Señor tiene preparada para
la iglesia una victoria aún más grande. Yo no sé si puedes entender lo que estoy hablando ahora. Gloria al Señor. Yo no sé si está usted comprendiendo, hermano, lo que le estoy hablando ahora. Pero la iglesia de Cristo, hermano, no será jamás vencida. La iglesia de Cristo, hermano, no será jamás enterrada. La iglesia de Cristo no podrá cerrar su boca. Nos podrán cerrar un lugar temporalmente. Podrán cerrar nuestras puertas por un tiempo, pero no han callado nuestra boca. No han cerrado nuestros labios para adorar al Señor. No han podido, hermano. ¿Por qué? Porque mientras el Espíritu de Dios esté sobre la iglesia seguirá de pie, la iglesia seguirá predicando, la iglesia seguirá hablando, la iglesia seguirá amonestando que Cristo viene y que es necesario que le busquemos con todo nuestro corazón, porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Yo no sé si puedes alabar al Señor en esta hora y puedes entender, hermano. Yo no sé si tú puedes entender lo que en esta hora te estoy dando, pero quiero decirte una cosa, hermano, para que tú puedas entender. Quiero darte una palabra para que tú puedas comprender que este encierro momentáneo que Dios está permitiendo, que este encierro que Dios ha estado permitiendo, no es para matar la iglesia, no es para matar tu fe, no es para matar tu andar en el Señor, sino que es para resucitarnos aún con mayor gloria, aún con mayor poder. Este tiempo que Dios está permitiendo que nosotros estemos en nuestra casa, que nosotros estemos a solas con Él, es un tiempo donde Dios nos está sanando, donde Dios nos está cuidando, donde Dios nos está fortaleciendo, donde Dios traerá una resurrección a la iglesia verdadera de Cristo, porque la iglesia de Cristo está cubierta con la sangre del Cordero, porque la iglesia de Cristo está cubierta con los ángeles del cielo, y el enemigo no puede enterrar una iglesia que está viva, porque está viva a través del Espíritu Santo. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Yo no sé si entiendes. Yo no sé si comprendes que lo que Dios está permitiendo es quitarte las distracciones que no te dejaban estar a solas con Él. Yo no sé si estás entendiendo que este encierro es obligándote a buscar más de Él. Yo no sé si estás entendiendo que este tiempo es forzándote a encontrarte con el Señor. Yo no sé si entiendes, hermano, que todo lo que Dios está permitiendo, hermana, es para acercarnos a su presencia. Si este tiempo, hermano y hermana, tú no lo estás tomando para estar a solas con el Señor, si este tiempo tú lo estás tomando como si fueran vacaciones, como si fuera días que no te has dado para distraerte, días que no te has dado para salir, hermano, estás perdiendo el propósito, hermana, estás perdiendo el propósito. Y este es un tiempo donde el propósito de Dios en nuestras vidas está cada vez más cerca. Es tiempo, iglesia, de que reacciones. Es tiempo, iglesia, de que entiendas que esto no es para matarnos, esto es para resucitarnos. ¿Por qué para resucitarnos? Porque, hermanos, muchos de nosotros hemos caído en una religiosidad. Muchos de nosotros no tenemos hambre de la presencia de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, nos da igual ir a un servicio o no ir al servicio. Muchos de nosotros perdimos la pasión del Evangelio de Cristo. Y yo no sé si tú entiendes, hermano, lo que el Espíritu nos está hablando a la iglesia del Cordero: que se levante, que se despierte, que se vista de lino fino, que se adorne, que se prepare, porque su Rey está a la puerta, su Rey está a la puerta, y Él está llamando, Él está llamando, y Él está llamando, pero Él necesita que tú entiendas para lo que el Señor te está llamando. Poderoso Jesús,
Poderoso Jesús. Hay momentos que Dios permite, hermanos. Hay momentos que Dios permite. El apóstol Pablo, sus mejores cartas, sus mejores revelaciones, sus mejores escritos para la iglesia, el apóstol lo recibió encerrado en prisiones. Los hombres que no querían que este evangelio fuera predicado, encerraban al apóstol. ¿Para qué? Para que no siguiera transmitiendo el mensaje, pero no importaba que él estuviera preso, sus escritos estaban siendo llegados a todos los lugares del mundo. El apóstol Juan en sus últimos días fue apresado y llevado a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque querían terminar con el evangelio de Cristo, porque querían callar la voz del evangelio de Cristo, pero ahí aún preso, aún ahí en una isla, aún ahí el apóstol Juan recibió las mayores revelaciones del libro del Apocalipsis, recibió las mayores revelaciones de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que te quiero decir, hermano y hermana, en esta hora? Que no importa si nosotros estamos encerrados en casa, no importa si nos sentimos como prisioneros, el que es libre es verdaderamente libre, porque tu libertad no la hace en cuatro paredes, tu libertad la hace la libertad que el Espíritu te ha dado. Así que yo no sé si tú entiendes lo que el Señor nos está hablando, pero el Señor nos está hablando de que vengamos y nos humillemos delante de su presencia y pidamos perdón por el pecado de la tierra y lo busquemos con un corazón sincero, hermanos, con un corazón que verdaderamente tenga hambre de su presencia. Poderoso Jesús, es un tiempo donde Dios llama, es un tiempo donde Dios habla, es un tiempo donde Dios nos dice, como en la palabra que leímos al principio en el libro de Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva todas las cosas, Señor, como al principio. Es un tiempo donde el Señor nos llama y nos dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a buscarme, vuelve a llamarme, vuelve con ese corazón con el que tú me buscabas, que en ese corazón que creía y que todo lo esperaba. Vuelve a buscar al Señor, vuelve a sus atrios, vuelve a su casa, vuelve a su presencia. Hermano, el Señor nos está llamando. Yo espero que nosotros podamos ser entendidos y no tomemos la palabra del Señor como cosa que se la lleva el viento. Yo espero, hermanos, que esta palabra, hermanos, lo podamos nosotros digerir y entender. El Señor tiene la sanidad para toda enfermedad. El Señor tiene su mano de poder. Si Él envía la palabra, será hecho. Si Él le dice al viento, detente, el viento se detiene. Si Él le dice al mar, detente, el mar se detiene. Todo está, hermanos, en que nosotros obedezcamos y nosotros nos humillemos delante del Señor. Es un tiempo donde Dios quiere restaurar nuestros altares, hermano. Es un tiempo donde Dios está buscando qué hay en tu altar. Es una cosa tremenda como nosotros no hemos entendido que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. ¿Sabe cuando Jesús murió? Dice la palabra que tembló la tierra. Tembló la tierra y se quebró, se rasgó el velo. Y de lo que tembló la tierra, el templo se deshizo. Y los fariseos, los religiosos, se dolieron tanto porque les había costado tanto tiempo edificar ese templo. Y los fariseos lloraron, se compungieron, porque entendieron que habían matado al Hijo de Dios. Pero también les dolía el templo físico que habían construido con tanto esfuerzo. Pero ¿sabe? Lo que no entendieron era que Jesús estaba destruyendo un templo para edificar otro.
porque a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Jesús iba a venir a morar en todo aquel que le creyera, en todo aquel que le recibiera. Ellos no entendieron que lo que Jesús estaba haciendo era arreglar el templo. Él vino a reedificar el templo, pero un templo eterno y para siempre. Hoy en día que a lo mejor nosotros no hemos entendido que el Señor está tratando con el templo de cada uno de nosotros, porque la palabra dice que Él vino a ser morada con nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y a lo mejor nosotros no hemos entendido que el Señor lo que quiere es arreglar el templo de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿cómo está tu templo en esta hora? ¿Cómo estaba tu templo ayer? ¿Qué quieres tú de tu templo para mañana? Yo quiero que en este templo, cuando el Señor venga, encuentre un templo limpio, encuentre adoración, encuentre de verdad un corazón que le ama y que le busca. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero el Señor está arreglando altares en esta hora. El Señor está arreglando altares en esta hora, porque nuestra vida es un altar, nuestra boca es un altar. No sé si tu boca tiene adoración, no sé cómo está tu templo, hermano. Yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para ayudarte y para decirte: deja que el Señor arregle tu templo, deja que el Señor saque lo que no le gusta de ahí, deja que el Señor arregle la adoración de tu templo, deja que el Señor haga las cosas nuevas. Es tiempo de que entres al secreto del Señor, es tiempo de que le busques en espíritu y en verdad, es tiempo de que entiendas que el Señor te está llamando nuevamente, es tiempo de que comprendas que el Señor está permitiendo situaciones porque quiere que realmente lo puedas conocer. Gracias, Señor. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Oramos en esta hora, hermanos, para que cada uno de nosotros comprenda lo que el Señor está hablándonos individualmente, lo que el Señor está hablándonos individualmente. Oramos en esta hora para que cada uno de nosotros comprenda que el Espíritu del Señor está tratando con cada uno de nosotros, y que si nosotros entendemos, y que si nosotros obedecemos, y que si nosotros nos humillamos, el Señor vendrá y sanará nuestra tierra y restaurará nuestras vidas y volverá el gozo de la salvación con el cual Él nos ha alcanzado. Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición a sus vidas. Estoy un poquito nerviosa aquí, ¿verdad?, con estas luces y cosas, porque no estoy muy diestra con esto, pero lo hago por amor al Señor y por amor a las almas que el Señor nos ha puesto. Amén. Bendecimos sus vidas, les damos gracias en esta mañana y le pedimos en el amor del Señor que podamos comprender qué es lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Le bendecimos en esta hora. Están siempre en nuestras oraciones. Esperamos nosotros también estar en las suyas. Esperamos verlos pronto y que nosotros podamos salir victoriosos de esta situación. Le damos gracias a Dios porque hasta aquí, ¿verdad?, el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido, y el Señor está con nosotros, hermanos. Es tiempo de buscar el rostro del Señor y darle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que aún hará. No dejen de orar por la situación por la que estamos pasando. No dejen de orar por los enfermos. No dejen de orar por las ciudades donde este virus ha golpeado grandemente a las personas. No dejen de orar por los médicos, las enfermeras, pero sobre todo, hermanos, oremos para que la iglesia del Señor, porque solamente a través de la iglesia del Señor, el Señor traerá la respuesta. Oremos para que la iglesia del Señor pueda comprender lo que Dios le está demandando. Oremos para que las almas se salven, para que vengan al arrepentimiento, porque no es el deseo del Señor que nadie perezca, sino de que todos puedan venir a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amamos en el amor del Señor y sigamos adelante. Amén.